Espero que tengas un excelente día, mi amor. Tú sabes que yo aquí voy a estar esperándote. Que Dios te acompañe y te vaya súper, súper bien. Entonces, ¿nos vemos en la noche? Claro que sí, mi amor. Que Dios te acompañe. Hasta luego. Ahora sí voy a saber a dónde te vas, Javier. Morelia, perdóname por llegar tarde, pero ya estoy aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy, ah? ¿Cómo está mi princesa? Pensé que no llegarías, Javier. Te esperé durante horas. Pensé que me ibas a dejar sola con todo esto. Jamás. Escúchame bien. De eso no te preocupes. Yo siempre voy a estar ahí para apoyarlos a los dos. Te lo prometo con mi vida. Gracias, Javier. De verdad te lo agradezco, porque me has acompañado en todo este proceso. ¿Ayudarlas a las dos? Así que esta era tu junta, Javier. Es que soy una estúpida. Y ese hombre es un desgraciado. ¿Cómo me va a hacer esto a mí? A mí, yo que le he creído todo. Jessica, ¿eres tú? Vaya. Hola, Augusto, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! ¿Todavía tienes ganas de verme? Estoy totalmente libre para ti. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esa actitud de repente? Pues porque me cansé de ser una buena persona. Me cansé de ser la esposa perfecta mientras otros juegan a mis espaldas. Jessica, no suenas como tú misma. La Jessica que conocías ya no existe. Javier me enseñó las reglas del juego y yo voy a jugar mejor. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Vienes por mí o te busco? Llego a tu casa en 1 hora. No te vas a arrepentir. No puedo creer cómo la vida da tantas vueltas, Javi. Mira cómo estamos ahora. More, la vida tiene sus maneras y formas. Mírame, aquí estoy. Y te agradezco mucho por no haberme soltado en ningún momento durante todo este proceso. De verdad te aprecio mucho, Javier, por todo lo que has hecho por mí, por no haberme dado la espalda. Morelia, yo también te aprecio mucho. Lo único que quiero en la vida es que jamás te separes de mi lado. Aún no puedo creer que vas a tener una princesita. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos escondernos todo el tiempo. Sí, tienes toda la razón. Es por eso que yo he llegado a la conclusión. Voy a hablar con Jessica, le voy a contar toda la verdad para arreglar todo este dilema. Ten mucho cuidado, por favor. Ya sabes cómo es ella. Es impulsiva. No quiero que nada salga mal. Morelia, no hables así de Jessica. Sí, ella es una gran mujer. Tiene un gran corazón. Y yo sé que cuando le diga la verdad, pues ella se lo va a tomar de la mejor manera. Le va a doler, pero lo va a entender porque es la verdad.
Bueno, tú la conoces, Javier, y espero que tengas razón. Solo no quiero que esto sea el inicio de un gran problema. Ya verás que no va a ser así. Jessica. Siéntate. Sigue siendo la mujer más hermosa que he visto. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años intentándolo, decides engañarlo a tu esposito amado, al hombre perfecto? Eso no existe. No hay ningún hombre perfecto. Javier tiene una mujer en la clínica. ¿Y sabes por qué? Porque está embarazada de él. ¿Un hijo? Esa parte no me la sabía. Durante años le rogué, le supliqué que tuviéramos una familia y siempre me decía que no era el momento, que el dinero. Me sacaba cualquier excusa. Todo este tiempo me vio la cara. Mira, ahora está esperando un hijo con ella. Así son. Nunca saben lo que tienen hasta que lo pierden. O que alguien más se los quite. Bueno, ya no quiero seguir hablando de él. Quiero quitarle todo. No pienso dejarle ni un solo centavo. Ni a él, ni a ella, y mucho menos a ese niño. Voy a quitarle todo lo que hemos construido juntos. Ese pensamiento me encanta. Déjame decirte que yo tengo los contactos perfectos para que puedan mover el dinero de esas cuentas y los documentos de las propiedades. Pero tú sabes que eso tiene un precio. Yo quiero mi parte. Claro que sí. Y lo vas a tener. Aparte de eso, también vas a tener lo que siempre has querido conmigo. ¿Tenemos un trato? Es un trato. Amor, ¿en dónde estás? Ay, no puede ser. Es Javier. Tienes que irte ya. Pensé que iba a llegar más tarde. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que salga por la puerta principal y lo salude? No, por la ventana. Por la ventana, pero rápido. Rápido, muévete que te va a ver. Tengo que decirte algo importante. Jessica. Javier, ¿qué haces aquí? ¿Se te acabaron los planes importantes o es que no tienes a dónde ir? A ver, un momento. Yo solo quería conversar contigo. ¿Por qué me recibes de esa manera? ¿Y en dónde estabas? Te estuve llamando. Solamente estaba descansando. A ver, ¿cuál es tu interrogatorio? ¿Ah? Aquí el único que tiene que decir dónde pasó el día eres tú. Jessica, te noto un poco nerviosa. ¿Estás segura que todo está bien? Sí, no me pasa nada. Todo está perfectamente bien, en orden, como tiene que estar. Ahora no puedo darte ni siquiera un beso.
No estoy de humor, ¿sí? Y mira, voy a salir. Ni te molestes en esperarme porque voy a llegar tarde. ¿A dónde vas? Pues, a donde sí me valoren. Además, no te importa dónde voy, Javier. Ya te enterarás después. Disfruta tu noche solo. Adiós. Día siguiente. Jessica, tan puntual como siempre. Toda la noche estaba revisando la empresa de activos de tu querido Javiercito. ¿Y qué crees? Es muy ingenuo por confiar en ti ciegamente. Javier siempre ha creído que yo solo soy un adorno más en la casa. Él piensa que con darme una tarjeta de crédito, una casa bonita, yo voy a estar callada, sin decir nada, sin hacer nada, mientras él, ¿qué hace? Construye afuera lo que nunca se atrevió a hacer conmigo. Pero eso se acabó. ¿Tienes lo que te pedí? Por supuesto. Ahí está el documento principal de la cesión de derechos de Javier. Si logras que él firme, vas a quitarle lo que ha trabajado por 10 años. Todo esto lo vamos a traspasar a una sociedad donde tú serás la propietaria. Y por supuesto, yo también tendré mi propiedad. Sí, eso está muy bien. Pero ¿cómo se supone que yo voy a hacer que Javier firme esto sin que se dé cuenta? Augusto, Javier es un cínico, pero no es un idiota. Esa tarea te tocará a ti, Jessica. Va a ser fácil, porque él va a firmar. Para no poder salir de su comodidad, lo hará para hacerte sentir bien y no sentirse culpable. Ay, Dios mío. ¿Y esa mujer no va a poder reclamar nada por el bebé que está esperando? Legalmente no podrá hacer nada. Todo esto lo vamos a hacer mientras ese niño no te va a poder reclamar nada. Perfecto. Ella cree que ganó embarazándose de mi marido. Pero lo único que ganó fue un hombre arruinado. Así que tú eres la famosa Morelia. Mírate nada más. Tan inocente que te ves con tus bolsitas de compra. ¿Perdón? ¿Nos conocemos? Soy Jessica, la esposa de Javier. Claro, la mujer que seguramente él olvida mencionarte cuando está contigo en esa clínica. Vaya, pero qué casualidad. Y qué gusto poder conocerte. Mira, ahora yo te puedo explicar. A mí no me tienes que explicar nada. No me interesa saber cómo lo enredaste. Ni creas que vas a venir con tu barriga de la noche a la mañana a venir a quitarme todo lo que yo con tanto esfuerzo he construido con ese hombre. No, cálmese. Está equivocada, mire, escúcheme. Javier... No tienes por qué decirme nada. ¿Que acaso no me escuchas? Yo con ese hombre construí un patrimonio. Le he dedicado mi vida. Y no vas a ver ni un solo centavo. Ni tú, ni ese bebé. Señora, por favor, escúcheme, mire. ¡Que no! No tienes derecho a hablar nada. Todo lo de Javier me pertenece a mí. Y ya hablé mucho tiempo contigo. Ahí te quedas. Con tus delirios de grandeza. Claro, ¿qué dijiste? Viste la oportunidad
de colarte en una vida que no te pertenece y lo hiciste, ¿verdad? Pero eso no te va a durar mucho tiempo. Pero... Ay, esa mujer está loca. Tengo que ir a la casa de Javier. Tengo que hacer que todo esto se solucione. Jessica, ¿qué haces aquí? Yo pensé que me odiabas, que no querías saber nada de mí después de todo lo que has pasado todos estos días. Mi amor, por supuesto que no. Mira, para mí, nuestro compromiso es lo más importante en mi vida. Yo jamás en la vida me alejaría de ti. Y bueno, solamente quiero que me ayudes firmando estos papelitos de aquí. Es para la empresa, mi amor. Son unos trámites para que después no nos molesten en nada, ¿sí? No sabes lo feliz que me haces. Yo sentía que te perdía. Te amo tanto. Yo también. Firma. Ay, Dios, ¿y ahora quién será? Mi amor, no vayas, ¿sí? Firma. Un momento. Puede ser urgente. Morelia, ¿tú qué haces aquí? Javier, no puedes firmar eso. Ella no te quiere. ¿Esta mujer cómo se atreve a llegar a mi casa? Eres una... Te vi. Te vi en el parque, te vi en la clínica. Yo sé que ese hijo es tuyo, Javier. ¿Que ese hijo es mío? ¿De qué estás hablando, Jessica? ¡Ay, ya no me mientas más! Que yo sé todo. Sé que embarazaste a esa mujer y que me engañaste. Morelia no es mi amante. Ella es la viuda de un primo lejano. Que ya no mientas más, te estoy diciendo. Escúchame. Yo me primo antes de que él partiera de este mundo. Y cuando me enteré de que Morelia estaba embarazada, yo prometí que me haría cargo de ellos el resto de mi vida. Desde entonces, Morelia es parte de mi familia. ¿Tu prima? No entiendo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Lo intenté. Lo intenté miles de veces, pero tú nunca me dejaste. Me interrumpías con tus celos, tus gritos, diciéndome que tenías cosas más importantes que hacer. Yo también intenté decírtelo, Jessica. Hace un rato cuando nos encontramos, pero no me dejaste hablar. Me trataste mal. Tu odio no te dejó ver la verdad, Jessica. ¿Traspaso de bienes? ¿Cancelación total de todas mis acciones? Jessica, intentaste dejarme en la calle. Intentaste quitarme todo el trabajo de mi vida por un malentendido que solo existía en tu cabeza. Yo pensé que me habías engañado, Javier. Yo pensé que tú estabas con esa mujer que la habías embarazado. Por eso lo hice y por eso busqué a Augusto y te engañé con él. Yo lo hice por nosotras, mi amor. Yo no quería que esto se acabara y que esto terminara así, créeme. Te metiste con Augusto, mi socio. Tú no solo buscabas mi dinero, traicionaste nuestro lecho por una suposición. Se acabó, Jessica.
El amor no es esto. El amor es confianza. Y tú solo buscabas tu propio beneficio. Javier, mi amor. Perdóname. Yo no quería perderte. Por favor, perdóname. No. Lo hiciste por ambición. Si nuestro matrimonio iba a ser una dinámica de suposiciones y traiciones, prefiero estar solo. Ahora lárgate de esta casa. No te quiero volver a ver en mi vida. Lo siento mucho, Javier. Siento mucho porque yo fui el detonante de todo esto. Mira, si yo no te hubiera pedido ayuda, quizá tu matrimonio... No. No, Morelia. Tranquila. No puedes echarte la culpa por algo que tú no hiciste. Ni tú, ni el bebé, ni la memoria de mi primo tienen la culpa de esto. Gracias a Dios, todo esto pasó para darnos cuenta de lo que ya estaba roto. Pero ella te amaba, Javier. A su manera. Pero no te quería dejar. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? Que estaba listo para darle el mundo entero. Pero ella prefirió hacerle caso a sus miedos que a mis palabras. Decidió meterse con un hombre, a sentarse conmigo y preguntarme, Javier, ¿quién es esa mujer? Un minuto, Olivia. Yo creo que en un minuto hubiese bastado para conversar y que ella me pregunte, Javier, ¿quién es esa chica? Con eso hubiéramos evitado toda esta tragedia. No te culpes, Javier. Las cosas sucedieron así. Recuerda lo que decía Ernesto. No debemos preguntarnos el por qué, sino para qué suceden las cosas. Yo pienso que ella se fue y alguien mejor llegará a tu vida. Tienes toda la razón. Ahora, tú y el bebé son mi prioridad en este momento. Son lo único que me mantienen en pie. Ahora, vamos a la clínica para que descanses, ¿sí? Mañana será otro día.